Muy buenas tardes, amigos de EMOL TV. No es el horario habitual de Mirada Política porque tenemos justamente una edición que no es habitual para conversar de los resultados de la elección autonómica y municipal de España con Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular, del triunfante Partido Popular. ¿Cómo estás, Cayetana? Pues muy esperanzada y muy contenta con el resultado obtenido el pasado domingo por parte del PP en toda España. Ha habido lo que llaman una ola, un tsunami, que anticipa un cambio político, un vuelco político el día 23 de julio, que serán las elecciones generales. Justamente para poner en contexto este tsunami del Partido Popular, voy a poner como ejemplo que las 8 capitales provinciales de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que históricamente ha sido una comunidad autónoma muy cercana al Partido Socialista, ahora van a ser gobernadas por el Partido Popular. Tú justamente la noche del domingo tuiteaste felicidad absoluta. ¿Te esperabas un resultado tan positivo para el Partido Popular? Pues mira, de una semana hacia atrás, hace más o menos una semana, yo sí empecé a palpar que había eso que hemos llamado una ola. Se estaba produciendo un movimiento muy fuerte, esa corriente subterránea de absoluto hartazgo con el gobierno socialista, ¿no? Evidentemente esto ha sido un gota a gota, ha sido una lluvia fina a lo largo de toda una legislatura, pero sí se notó como un acelerón final, ¿no? Y yo hacía un recuento el otro día y lo ponía en mis redes sociales, el resumen de lo que había hecho el gobierno a lo largo de estos años, ¿no? Habían indultado a los golpistas catalanes, que son sus socios en el gobierno. Habían beneficiado a malversadores, es decir, a corruptos, porque también son sus socios. Habían excarcelado a agresores sexuales porque hicieron tan mal la ley, Irene Montero, la amiga de Boric, tan mal una ley presuntamente feminista que acabaron violadores en las calles. Habían blanqueado a terroristas, que son los herederos de la banda terrorista ETA, también socios del gobierno. Habían protegido a los ocupas, a los que invaden la propiedad privada, se instalan en sus casas. Y ya en la última semana empezaron a saltar casos de compras de voto, ¿no? Es decir, se ha producido a lo largo de todos estos años dos fenómenos por parte del gobierno. Uno, de impugnación de todo lo que nos une a los españoles. Ha sido un gobierno impugnador del gran pacto constitucional hecho en la transición. Hay muchos paralelismos con Chile. Y dos, un gobierno disolvente de todos los valores que hacen posible la convivencia, la civilización. Es decir, la libertad individual, la ley, la autoridad policial, por ejemplo, y de las instituciones, la propiedad privada, la seguridad, es decir, todos estos valores, el mérito, ¿no? Cosas básicas que pertenecen no solamente a una ideología, no lo son, ¿no? Que son el suelo transversal común que hacen posible la convivencia pacífica, insisto, y el funcionamiento operativo de una nación moderna. Y entonces esa corriente de hartazgo y de cansancio se fue, digamos, aumentando y se fue engordando y hubo 2 o 3 episodios finales que creo que fueron como la puntilla, ¿no? Y pasó lo que pasó el domingo, que insisto, es el preludio de un vuelco político. Ahora falta la victoria definitiva, porque como sabéis, el presidente del gobierno, para, en fin, tapar la rebelión interna que se podía haber producido dentro de sus filas, rápidamente ha convocado elecciones generales para desviar el foco. Justamente sí, ese hartazgo que tú manifiestas fue tan fuerte que trasuntó a un hartazgo con Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno español, se trasuntó a unas elecciones que son autonómicas y municipales. Así de fuerte era la corriente. Pedro Sánchez salió justamente el día siguiente y anunció este adelantamiento de las elecciones que estaban previstas para diciembre, para julio, para el 23 de julio, una fecha muy compleja porque me decía en pleno verano. Justamente iba a desarrollar la idea tú sobre qué pretende o qué buscaba Pedro Sánchez con esa jugada, porque algunos creen que en el fondo es para evitar de que se hable de la derrota, pero es también, de alguna manera, transformar ese 23 de julio en un nuevo plebiscito, un plebiscito entre el Partido Socialista y el resto de las fuerzas de derecha. Vamos a ver, él plebiscitó de alguna manera las primeras elecciones y nosotros también. Dijimos, va entre Sánchez o España, ¿no? Va entre el socialcomunismo y la libertad.
y la gente lo entendió perfectamente. Entonces, él ha sufrido un primer revolcón, pero brutal, en estas elecciones, ha perdido poder territorial el Partido Socialista, de hecho, él ha destruido el Partido Socialista. En ese pacto mefistofélico con las fuerzas comunistas y separatistas, él entrega su alma, el alma del Partido Socialista a estas fuerzas y lo devoran, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En una jugada sorpresiva para todo el mundo, nadie se lo esperaba, por la mañana, incluso sorpresa para su propio partido, pumba, anuncia la convocatoria de elecciones. Primero, ¿para qué? Primero, para desviar el foco efectivamente de su espectacular derrota a las elecciones, es decir, cambia el foco, ya no se habla tanto de la victoria del PP, sino de una nueva elección. Y segundo, yo creo que para acallar y sofocar una rebelión interna que se estaba empezando a producir dentro de sus propias filas, filas que han quedado, como digo, devastadas, pero donde algún brote verde, algún varón territorial todavía, uno que ha sobrevivido y no es casualidad, el más crítico con Sánchez, podía estar, digamos, urdiendo alguna operación contra él. Para sofocar eso, ha puesto al país, bomba, otra vez, ante la disyuntiva total de decir Sánchez o España, Frankenstein continúa, fuerzas separatistas, golpistas, comunistas, con Sánchez al medio, o un cambio. Y yo creo que realmente la gente va a reaccionar como en estas elecciones, pero incluso más masivamente a favor de un cambio. Aunque sean las elecciones en pleno verano, que lo van a hacer, son unas elecciones muy atípicas. 23 de julio en España hace muchísimo calor, en el sur de España y el interior, pero podemos hablar de 40, 42, 40 y pico grados. Va a ser difícil hacer mítines, pero los vamos a hacer. Vamos a movilizar a los españoles, aunque tengamos que ir a la playa, a moverlos y a animarles a que el día domingo ese vuelvan a sus pueblos de origen para depositar su voto. Porque nos jugamos, como digo, no solamente un cambio de gobierno, sino evitar un cambio de régimen. Porque lo que buscaba Sánchez no es solamente la perpetuación en el poder, sino para perpetuarse en el poder, cambiar las bases del sistema, es decir, romper con el orden constitucional. Y en eso hay otro paralelismo con Chile, ¿no? En Chile habéis vivido, hay tantos paralelismos siempre, ¿no? La transición de la dictadura a la democracia, luego el socialismo que se entrega a las fuerzas radicales, hubo en un momento dado una derecha que un poco, ¿no?, dividida o con dudas sobre qué hacer, y luego este último resultado espectacular que habéis tenido de derrota de Boric en las urnas, derrota espectacular de Sánchez en las urnas, y eso es una enmienda a la totalidad de esa idea de Frente Popular, ¿no? Podemos, si me dejas un comentario, ¿no? Podemos, el partido Podemos es el partido comunista, neocomunista, chavista que tenemos en España y socio de gobierno, íntimos de Boric y de Kirchner y de Maduro y de AMLO y de todo ese eje, ha salido devastado en estas elecciones. Y eso es importantísimo. Su política del odio, del rencor, del señalamiento, de la división, del ataque a los empresarios, ataque a la propiedad privada, ha salido pero laminado de la Comunidad de Madrid, fuera de las instituciones en la Comunidad Valenciana, y eso es importantísimo. Eso es el inicio de una etapa casi más higiénica y más democrática. Bueno, evidentemente tenía contemplado hablar de Pablo Iglesias, es evidente, un personaje importante y que tiene mucha influencia acá en Chile. Él dijo justamente, nuestro resultado ha sido un desastre, pésimo, hay que decirlo con claridad, porque evidentemente Madrid fue la cuna de Podemos y quedaron fuera del ayuntamiento, una cosa bastante particular. Y unido con eso, quería preguntarte si lo que ocurrió es, bueno, quizás me va a responder que una mezcla de ambos, pero un hastío de las ideas de izquierda o un auge de las ideas de derecha. Puede que, claro, un poco de ambos, pero la definición es importante considerando justamente con lo que pasa en Chile y con todo lo referente a los temas identitarios que hablaremos posteriormente. Esa es una pregunta muy interesante y evidentemente está vinculado. Yo creo que esencialmente es verdad que en estas elecciones ha funcionado lo que se llama el antisanchismo, ¿no? Y hay que identificar qué es el sanchismo para saber lo que la gente ha votado, ¿no? El sanchismo ha sido, como te explicaba antes, una mezcla de impugnación del orden constitucional, es decir, separatismo, unas formas de hacer política realmente corrosivas, es decir, la aceptación de la mentira, la aceptación del oportunismo, del cinismo, del todo vale con tal de conservar el poder, pactas con quien sea, pactas con filoterroristas, con gente que no condena el asesinato, con gente que propugnó un golpe de Estado, con fuerzas que aceptan la ocupación de las viviendas, es decir,
una forma realmente corrosiva de hacer política sin escrúpulo alguno, y luego el fondo de ese proyecto, como te decía, profundamente disolvente, es decir, unas ideas que disuelven y destruyen el orden constitucional y el orden en sí mismo. Como te decía, la propiedad privada, la libertad individual, la igualdad ante la ley, el hecho de que nos juzguen a las personas por nuestras conductas y no por nuestros atributos identitarios, ¿no? Eso es una involución tribalista que la izquierda ha emprendido desde el año, en fin, desde la caída del muro de Berlín, lentamente, pero de manera muy aguda y muy acentuada en los últimos 10 años, ¿no? Y que el ejemplo de Chile es uno de ellos y España es otro, ¿no? Es decir, han impugnado dos ideas, por decirlo, por resumir: la unión de los españoles, como la unión de los chilenos, y el respeto a valores cívicos esenciales para una nación moderna y pacífica y tolerante y democrática. Y al impugnar la unión y al impugnar el respeto, pues han provocado una reacción muy fuerte de mucha gente que está a favor de la unión, es decir, de España, y está a favor del respeto de esos valores de libertad, de ley, de propiedad, de seguridad, de mérito, etcétera, ¿no? Con lo cual están las dos caras de la moneda. Nosotros, evidentemente, ahora que tenemos una oportunidad extraordinaria en las elecciones, tenemos que ofrecer a los españoles no solamente el fin del sanchismo, sino el inicio de algo nuevo. Y ese algo nuevo hay que dotarlo de contenido concreto, ¿no? En materia de justicia, una justicia verdaderamente independiente, acabar con el guerra civilismo de la memoria histórica y remover los cadáveres, una ley de educación, por ejemplo, que de verdad promueva la excelencia, el esfuerzo y el mérito, y no esto que tenemos ahora, que se aprobó una ley que tiene, por ejemplo, las matemáticas socioemocionales con perspectiva de género, ¿no? Nuestros jóvenes españoles, ¿dónde van con matemáticas socioemocional con perspectiva de género, ¿no? Tenemos que, o sea, hay muchos elementos de un proyecto político alternativo que ahora hay que ofrecer a los españoles con mucha nitidez y claridad. Pero es Sánchez quien representa todo eso en su ideología, o es que en su afán de mantenerse en el poder y dadas las características de la política española, ha tenido que ir pactando con distintos grupos que piden y solicitan ese tipo de cosas para, en fin, para mantenerse en el poder. Te lo pregunto porque ¿qué va a pasar con el PSOE? Si eventualmente pierde, ¿habrá una renovación? ¿Se espera una renovación? El Partido Socialista tiene que elegir entre renovación absoluta o extinción. Y Sánchez ha colocado al Partido Socialista al borde de la extinción. ¿Y por qué lo ha hecho? Es verdad, para conservar el poder, es un hombre sin escrúpulos, podrías decir, no tiene una ideología, etcétera, pero en el fondo sí ha escogido un camino y tenía un plan, y ese plan consistía en un acuerdo con las fuerzas más radicales del país, con las fuerzas separatistas en Cataluña, fuerzas separatistas en el País Vasco, y, digamos, dar un cambio del sistema por la puerta de atrás. En lugar del acuerdo del año 78, que se hizo entre todas las fuerzas reformistas o moderadas del centro derecha y reformistas moderadas del centro izquierda, pero incluido del Partido Comunista hasta el ex partido, digamos, la gente que vino del franquismo hizo el acuerdo de la transición, él viene a cambiar ese acuerdo por la puerta de atrás con las fuerzas que se quedan al margen de la transición, que son las fuerzas de ruptura, que son los herederos del mundo del FRAP, que es Podemos, que eran extrema izquierda marxista radical, que apostó por la derogación, no quería que la transición funcionara, y por el mundo de ETA, que cometió atentados para que la transición no funcionara. Y el PSOE, este señor, que empieza con Zapatero, esto tiene una tradición, no es un loco Sánchez que está solamente aislado, es decir, hay una deriva y hay una parte del Partido Socialista que inicia un camino de ruptura con su propia historia y con sus propias ideas, decide impugnar su propia obra, en parte su obra no exclusiva, que es la transición española, pactar con todo lo peor que hay, digamos, reescribir la historia del pasado, intentar ganar la guerra civil 80 años después, y reformar el modelo para que la derecha nunca más pueda gobernar, si quieres. Es decir, echar al centro derecha del tablero político, pactando el sistema con fuerzas separatistas, ¿no? Esa era la operación, básicamente. Y claro, es una operación disolvente y que abocaba a España a una profunda degradación, declinación y decadencia, ¿no? Que convertía a España en un país, digamos, una vez más, un experimento fallido y fracasado. España tuvo en el siglo XIX muchas constituciones fallidas, porque eran constituciones de parte. Y esto es algo que los chilenos tenéis que pensar ahora que estáis redactando una constitución. Una constitución nunca puede ser de parte, tiene que ser de todos y para todos, ¿no? Nosotros en el siglo XIX tuvimos muchas constituciones efímeras porque eran de parte.
una parte contra la otra parte, luego la otra parte contra esta parte, ¿no? Y por fin en el año 78 se hizo una de todos para todos. Y lo que venía a hacer el socialismo, este socialismo, es acabar con esa constitución para convertir el sistema en un sistema de parte donde solamente la izquierda pudiera gobernar. Y los españoles han dicho, por ahí no queremos ir, queremos defender nuestro orden constitucional. Y justamente esa oferta de la izquierda, una izquierda identitaria que antes describías, y que podría tener su génesis en las protestas globales que hubo en 2011-2012 en distintas partes del mundo, pareciera que ha perdido adhesión. Lo vemos en España, evidentemente, lo que pasó el fin de semana, pero también en Italia, también en Grecia. En Suecia a lo mejor puede ser un fenómeno distinto, pero también ganó la derecha en Suecia, y también en Chile. ¿Es un cambio de ciclo global o tú crees que aún son las realidades nacionales las que han ido marcando un poco el cambio político? No, yo creo que hay ciertas corrientes subterráneas y el identitarismo es uno evidente, ¿no? Es el gran mal del siglo XX, las políticas identitarias son las que estaban detrás de los movimientos nacionalistas que provocaron millones de muertos a principios del siglo XX, y las políticas identitarias han vuelto con fuerza, solo que ahora de la mano de la izquierda, ¿no? Esa es la gran novedad de los últimos 30, 40 años, es que la izquierda abandona la igualdad como gran causa y tótem y se abona a las identidades que son disolventes, destructivas del demos, ¿no? De la base de la democracia. Promueve el colectivismo, promueve el victimismo de unos grupos, el enfrentamiento entre unos grupos y otros, hombres y mujeres, indígenas contra quienes no lo son, homosexuales contra heterosexuales, blancos contra negros, y promueve ese victimismo, esa polarización, ese separatismo, y va implosionando las naciones cívicas desde su interior. Son los burros de Troya a la democracia. Y lo que está siendo muy interesante es que hay un sentido común de fondo que está diciendo en muchos de nuestros países, no queremos eso, somos ciudadanos de naciones modernas y queremos vivir unidos, y no hay nada más decente y más noble que ver lo que nos une a unos seres humanos con otros, a unos ciudadanos con otros, y no lo que nos divide, ¿no? Yo creo que lo que pasó en Chile, en mi lectura del plebiscito y el impresionante rechazo que obtuvo, ¿no? El rechazo masivo e incluso inesperado, creo, para los propios chilenos, fue precisamente de eso, ser, queremos seguir siendo chilenos, queremos seguir siendo ciudadanos de una nación moderna donde nos reconocemos como iguales ante la ley, aunque unos sean mapuches, otros no lo sean, los terceros sean de tal o cual orientación sexual, pero que seamos ciudadanos de pleno derecho iguales unos a otros. Y eso yo creo que en España también, ¿no? España, que tiene un problema de nacionalismos separatistas profundos y sin embargo tiene también un enorme suelo, como se ha visto, de cordura, de cordialidad y de voluntad de seguir viviendo juntos los distintos en millones de españoles en todo el territorio nacional, ¿no? Y eso es muy esperanzador. Y ese es el espacio de la idea liberal del ciudadano que tenemos que promover, fomentar y defender a cualquier precio, ¿no? Y no caer en los extremos del péndulo nacionalista identitario, ni de un lado ni de otro. Y ese es el trabajo que tenemos pendiente. Yo tengo esperanzas, insisto. Yo creo que este vuelco, elecciones en Chile, que a ver cómo resolvéis el tema constitucional, como digo, es muy importante que esa constitución que tengáis no nazca muerta, ¿no? Que sea una constitución para todos. Este vuelco que se puede producir y se va a producir en España, estoy esperanzada, pueda iniciar un vuelco en toda América Latina. Es decir, que tengamos un vuelco de políticas de razón y de libertad en Argentina en octubre. En Venezuela, yo tengo grandes esperanzas en María Corina Machado, es una líder extraordinaria, no solamente un referente moral, resistente, valiente, que ha aguantado a la tiranía en toda su más severa y terrible expresión, sino que además tiene un proyecto alternativo de libertad para Venezuela y viable, ¿no? Y también tenemos que hablar de Colombia y de México, y tenemos que trabajar en todos nuestros países. El presidente Piñera tiene una iniciativa ahora de intentar juntar no solamente a expresidentes, sino a políticos en activo de toda la región, que yo apoyo con toda decisión. Me parece de las ideas más luminosas e inteligentes que se han puesto en marcha en los últimos tiempos y donde tenemos que trabajar a fondo. Me salto antes de seguir con la idea, pero me parece importante lo que menciona sobre lo que pasa en el resto de Latinoamérica, y te lo pregunto por ejemplo, ahora hay una cumbre en Brasilia, impulsada por Lula, y Lula justamente tuvo un recibimiento muy particular y especial con Nicolás Maduro. En este momento, en Latinoamérica, 7 de las 10 democracias, o 7 de las
diría 6 de las 9 democracias, dejando afuera a Venezuela, son de izquierda, algunas más de izquierda, otras de centro izquierda, pero Lula está llevando el pandero y de alguna manera está atrayendo a Maduro. Está a contrapelo a lo mejor de lo que está pasando en Europa, pero aún es fuerte y es importante y la gente ha ido votando por los candidatos de izquierda. Sí, sí, pero la izquierda, tú hablabas antes de los movimientos sociales, hubo movimientos sociales que tenían razón de ser, es decir, hay gente que estaba descontenta con el sistema, gente joven que no se puede enganchar en la globalización y todo eso, pero hubo una izquierda muy perversa que manipuló también ese descontento y lo convirtió en armas para destruir las democracias. Eso pasó en Chile, ¿no? No solamente había un descontento legítimo que puede haberlo, hubo una izquierda perversa, destructiva, que decidió aprovechar ese descontento en perjuicio de la nación chilena y de sus instituciones, ¿no? Y está pasando, eso se ha producido en Colombia también, agitaron la calle, Petro agitó la calle del descontento de una manera terrible para intentar cargarse el gobierno de Iván Duque. Está pasando en Ecuador, lo han conseguido, la movilización para tumbar al gobierno de Lazo. Es decir, estos son patrones de conducta que funcionan contra las instituciones. Ellos funcionan en un país, funcionan en otro, van aplicando el modelo en uno y otro país. Nosotros, demócratas, tenemos que aprender de lo que estamos viendo y organizarnos y articularnos. En el caso de Lula, efectivamente Lula, que es quien es, que en fin, con el historial que tiene ahora se ha erigido en el líder de todo ese eje de la izquierda que yo llamo reaccionaria del continente, ¿no? Y ha decidido blanquear a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es un criminal, Nicolás Maduro es un asesino, Nicolás Maduro es un tirano, un narcotirano. Yo he estado en Venezuela, yo he visto a los presos políticos, yo he visto a las chicas violadas y torturadas, yo he visto a los jóvenes opositores que han pasado años tirados en la llamada tumba o en el helicoide. Es decir, a mí no me lo tienen que contar. Este señor es un genocida y un criminal y nosotros necesitamos cambiar Venezuela para que los venezolanos tengan lo que nosotros también queremos para nosotros mismos, ¿no? Y eso no pasa por un blanqueamiento de Nicolás Maduro, ni por diálogos que no llevan a ninguna parte, sino por un verdadero cambio de sistema. Y por elegir, ver quién es la persona que puede liderar un cambio político y ayudarla entre todos. Y por eso he hablado de María Corina Machado, porque es la persona en estos momentos que es más nítidamente la alternativa a todo eso. Y así como la izquierda está organizada y articulada, la izquierda, el autoritarismo de izquierdas, nosotros demócratas, nosotros gente que defiende la democracia liberal y los valores de la Ilustración, tenemos que articularnos, financiarnos y organizarnos. Y eso es un llamamiento y una apelación que hago. ¿Cuál es la diferencia que observas tú entre la derecha tradicional y los grupos emergentes como Vox en España o republicanos? Bueno, en parte esos movimientos han surgido por errores que hemos cometido nosotros. Yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, hubo en todos nuestros países, hay sectores de la derecha que digamos, han vacilado, que a veces han, digamos, equivocado, separado la gestión de las ideas, como si la buena gestión no fueran buenas ideas encarnadas. O que no se han pensado, a veces tendemos a pensar en la derecha, somos muy tecnócratas, ¿no? Decimos los seres humanos son animales materialistas y lo que les importa es el bolsillo y mientras gestionemos bien los números y la economía, que es lo que nosotros sabemos hacer muy bien, es suficiente y le entregamos la política a la izquierda, ¿no? Y no es verdad, los seres humanos somos animales morales, tenemos ideas, tenemos aspiraciones, tenemos ideales, no podemos entregar la política, que es la gestión también de todo eso, a la izquierda, ¿no? Tenemos que hacer política, tenemos que dar la batalla a las ideas, tenemos que dar la batalla cultural. Y si nosotros damos esa batalla cultural desde la razón, desde los argumentos, desde los hechos, no cayendo en la antipolítica, que es el riesgo en el que se puede caer, pues entonces vamos a recuperar nuestros países y vamos a evitar ese movimiento pendular. En los últimos años, los centros derechas, digamos, tradicionales o lo que fuera, de alguna manera hemos ido obligando a nuestros electores al final a ir a votar con la nariz tapada, ¿no? A elegir el mal menor. Y cuando la gente va a elegir el mal menor, acaba a veces ganando el mal mayor, ¿no? Pasó, por ejemplo, vamos a hablar del ejemplo de Colombia, ¿no? Ahí la gente tuvo que ir a elegir entre Petro y en segunda vuelta un señor llamado Rodolfo Hernández, que era un populista del 3 al 4, que contaba chistes, que tenía especie de Trump en versión colombiana, claro, la gente que hizo ante esa tesitura, al final eligieron a Petro. O qué pasó en Perú, ¿no? Entre Keiko Fujimori, que era muy difícil de votar a Keiko Fujimori, y Castillo, pues acabó ganando Castillo. ¿Y qué pasó en Brasil?
entre Lula y Bolsonaro, acabaron eligiendo otra vez a Lula. Entonces, nosotros tenemos que ofrecer alternativas atractivas, inteligentes, buscar a lo mejor de la sociedad y a través de las ideas de la razón volver a movilizar y volver a engancharnos con una mayoría ciudadana. Y después del fin de la Guerra Fría, de la derrota de la Guerra Fría, la izquierda encontró una forma de expresión en lo que se llamó la tercera vía, y que, bueno, duró 10 años y tuvo su máximo exponente en Tony Blair, por ejemplo. Pero, ¿observas ahora algún grado de renovación, una nueva vía justamente, alguna línea distinta en la izquierda global? ¿O todavía no está esa renovación? Yo lo veo, y además creo que se ha intentado decir, ¿no?, que esta nueva oleada que llegaba a América Latina era, ¿cómo lo llamaban? Rosa, ¿no? Una ola rosa, que no era. Yo no lo veo rosa, francamente, no lo veo color de rosa ni mucho menos. Yo creo que son políticas identitarias y son las viejas políticas fallidas. Es decir, Moisés Naim tiene esa expresión muy bonita de necrofilia ideológica, es decir, están enamorados con ideas que han fracasado una y otra vez. Y por tanto no acabo de ver ese brote verde de una socialdemocracia moderna. Lo más parecido, pero no es un socialdemócrata, fíjate, es Macron, ¿no?, que realmente era un espacio político nuevo, algo transversal, no identitario, valiente en la defensa de los valores de la Ilustración y un personaje interesante. Y que ha conseguido algo muy notable en Francia, que fue ganarle a la extrema derecha y la extrema izquierda, es decir, y de los pocos ejemplos que lo han conseguido, ¿no? En el Reino Unido, pues, hay un nuevo líder laborista, que veremos qué es lo que hace, y en el resto de Europa, pues, hay una ausencia de liderazgo muy notable, ¿no? Y vamos a ver el futuro. Fíjate Estados Unidos cómo está. En estos momentos estamos entre Biden y Trump otra vez. Y eso es un fracaso de la política, es decir, o del sistema de partidos en Estados Unidos y del espacio, en casos republicanos, veremos qué pasa con Ron DeSantis, ¿no? Pero que realmente la elección pudiera ser otra vez entre estos dos personajes, es que algo no estamos haciendo bien desde el propio sistema, ¿no? Por eso tenemos que creer en la política, dignificar la política y conseguir que el talento, la inteligencia, la competencia vuelva a la política. La política es el oficio más importante que hay. Yo no me canso de decirlo. Es un oficio denostado y desacreditado, porque ha causado mucho daño en los últimos años y porque ha perdido calidad, es decir, la mediocridad campa por sus anchas en la política hoy en día, y sin embargo no hay nada más importante que la política. Las decisiones que nosotros tomamos afectan a la vida de las personas en todos sus ámbitos, desde lo más pequeñito, el trazado de una carretera, como digo muchas veces, hasta lo más grande, la vida, la muerte, la reacción a una pandemia o la guerra. Para concluir, haciendo el paralelo con España justamente, si es que el sistema político chileno fuese como el español, probablemente después de la elección del 7 de mayo, también se hubieran convocado elecciones y probablemente el Partido Republicano de José Antonio Cast podría ganar, porque evidentemente el apoyo que hubo en la elección del Consejo fue bastante amplio. Pero no es así, y la elección presidencial es el próximo año, ya está escrito. Y en un año y medio pueden pasar muchas cosas y ese respaldo que en este momento tiene se puede diluir. ¿Qué estrategia o qué opinas de la estrategia que debería seguir el Partido Republicano y también la derecha tradicional chilena para enfrentar la elección del próximo año, la elección presidencial? Pues mira, yo me acuerdo que dije cuando fui la última vez que Boric me parecía que era una ballena varada en la arena, ¿no? Lo dije en un acto, en una intervención, lo veía como alguien que estaba digamos, sin proyecto político, se había quedado sin proyecto para Chile, ¿no? Sin proyecto de nación, sin proyecto de futuro, ¿no? Y yo creo que sigue ahí, es decir, hay tres personas que son muertos políticos en vida, que son el presidente Boric, el presidente Sánchez y Cristina Kirchner, ¿no? Es decir, yo creo que ellos no tienen un proyecto para sus países y que política y personalmente están acabados. Ahora, todavía no lo están del todo y no debemos creer que lo están del todo hasta que no lo estén del todo, ¿no? Y muchas veces nos pasa desde nuestro espacio de vender la piel del oso antes de cazarlo, como se dice aquí, ¿no?
Y eso es un riesgo enorme, ¿no? Hasta el último minuto nada está ganado y por tanto hay que ofrecer a nuestros compatriotas un proyecto alternativo que sea no solamente acabar con la etapa aciaga que estas personas representan, sino qué es lo que vamos a hacer de cara al futuro, ¿no? ¿Qué proyecto político, qué proyecto sugestivo de vida en común, por usar la frase famosa de Ortega, ofrecemos en este caso a los chilenos? Y yo en eso, dos cosas, sin entrar en detalles, porque no puedo, ¿no? Pero claridad y coraje son las dos cosas que me parecen esenciales. Decir la verdad a los chilenos respecto a la situación del país y a lo que hay que hacer para que ese país siga siendo un modelo para muchos y fuente de crecimiento y prosperidad, qué reformas profundas necesita el país, aunque cuesten, aunque tengan sacrificio, mejor un sacrificio útil que un sufrimiento inútil, ¿no? Es decir, ser muy claro con las reformas y con el proyecto de país y tener mucho coraje a la hora de defender esas ideas y de implementarlas. No tener miedo. No hay peor asesor que el miedo en política. Y se puede ser cualquier cosa menos un cobarde en la vida y sobre todo en la política. Y hoy en día es verdad que esta izquierda y por las redes sociales a veces te coloca en una tesitura muy difícil de tener que elegir entre sumisión o conflicto, ¿no? Sométete o te lanzo al paredón de Twitter donde te voy a llamar fascista, racista, indeseable, machista y muchas cosas. Pero entre la sumisión o el conflicto, pues es preferible el conflicto. Las grandes causas exigen grandes sacrificios. Y como digo muchas veces, yo creo que en la vida hay que ir contra la corriente. Vosotros que en Chile tenéis muchos salmones, lo sabéis, el salmón nada contra la corriente, río arriba. Y esa es la actitud que tenemos que tener, río arriba. Perfecto, Cayetana, te agradezco mucho estos minutos que compartiste con Emol TV y bueno, espero si más adelante, después del 23 de julio, por ejemplo, podemos conversar nuevamente. Ojalá, me encantará y os doy todo mi apoyo, mi afecto. Es un país al que tengo un profundo cariño y cada vez más, y muchas esperanzas puestas en Chile. Bueno, muchas gracias. Y a ustedes los invito a seguir conectados con Emol TV y siguiendo las noticias en Emol y nos veremos el próximo martes también en Mirada Política. Muchas gracias.